Empezamos bien. Promesas, ¿eh? ¿Cuántas canciones han escrito sobre las promesas? Veréis, ¿de dónde viene este tema de promesas o de dónde creo yo que surgió la necesidad? Es de cuando tienes muchas llamadas que son... Cuando tienes un encadenamiento de cosas que son asíncronas. O podrían incluso no ser asíncronas, pero ser a través de callbacks. Normalmente pasa cuando son asíncronas, ¿vale? Cuando tienes un montón de callbacks. Voy a abrir el código que teníamos el otro día de... Aquí está. ¿Veis? Se ve bien el editor, ¿no? El código. Sí. Tenemos ahí que estábamos haciendo una llamada para traer datos al servidor y luego estábamos aquí ejecutando un callback y tal. Vale, hay veces que tú quieres que cuando ese callback se ejecute ocurra una acción más y que cuando esa acción más se ocurra otra acción. Entonces, si lo haces de esa forma, acabas teniendo un código que es difícil de seguir porque te encuentras un callback y luego otro callback. Por ejemplo, tal como estamos ahora, imagínate que cuando se llamara este de aquí, que eso estaba en game, ¿vale? Cuando se ejecute este callback, a lo mejor yo necesito ejecutar otro callback más. ¿Por qué? Porque hay un encadenamiento de cosas que ocurren de forma asíncrona. Entonces, imagínate que ese otro callback más yo lo tengo que pasar aquí como otro argumento. Y es una función que tengo por ahí definida en algún sitio, ¿vale? Entonces, cuando ahora ya tengo tres callbacks, que uno se ejecuta cuando el otro y el otro, el código es más difícil de leer. Tienes que saber que hay tres saltos. Y si tengo otro más, pues ya ni te digo, ¿no? Cada vez es más complejo. Si lo pusiéramos todo en línea, sería pues que pasas un callback y cuando termina, sí, básicamente es eso. Imagínate que esta función le pasas el callback aquí directamente y aquí dentro tienes que llamar a una función que está definida por algún sitio donde a su vez cuando termine tiene que llamar a un callback y aquí llamas a otra función que que también recibe no sé qué callback, ¿vale? Ese tipo de cosas es lo que llamaban el infierno de los callbacks. En inglés como el callback hell. Bueno, de callback sanidad, ¿no? Sí, pero viene siendo cuando se te da eso de que dices, bueno, cuando termine cierta acción, necesito justo en ese momento lanzar otra y cuando termine esa otra, necesito otra. O sea, siempre que tienes que encadenar acciones que son asíncronas y tienes que esperar por una para iniciar la otra y esto puede ser, bueno, de hecho es frecuente en JavaScript. Pero si solo tienes un callback, no está mal usar callback, no tendrías por qué usar promesas necesariamente. Aunque a veces ya es engorroso el tema de tener una función para el caso de éxito y otra función para el caso de fracaso, si no va bien. Eso es muy típico en las funciones de Ajax. Por ejemplo, en jQuery tenías que pasabas una función si iba bien y otra función para cuando había un error. Entonces ya tenías dos callbacks y luego pues podía ser un poquito farragoso, ¿no? Vale, entonces lo que se ha hecho con promesas es... Pero, ¿eh? pero Carlos, no he entendido muy bien esto último. Quiero decir, hay veces que tienes una, o sea, un callback de éxito. Es que no sé qué has dicho, un callback de éxito y otro de error. Es que no entiendo eso. Sí, por ejemplo, fíjate que aquí me va a llevar todo esto para otro lado y así lo vemos en el mismo bloque. Me lo voy a llevar aquí al game y lo voy a poner por aquí dentro del... Sí, voy a poner que esto es una función. Y hacemos lo de ayer, que cuando llegue en caso de éxito, bueno, haga esta línea de aquí, ¿vale?
Vale, si tenemos aquí, esto es cuando ha cargado bien. Vamos a quitar esta parte que aquí no pinta nada. Pero si hay, al hacer la petición hay algo que no va bien al servidor, este tenía otra cosa que era el error. Y aquí le podías pasar otra función y aquí en esta función sí que tienes un argumento que es el error. Y aquí es cuando la cosa ha ido mal. Por ejemplo, si te da un error 500, en error.status, no, .target, .status, esto que sale en la documentación, te saldría un error 500, un número 500 ahí. Vale. Bien, y en el target, no sé si es text o lo que sea, te aparecería el mensaje error. Entonces, estás manejando un callback para... Eso estás pasando aquí, para cuando todo va bien y cuando va mal. Si esto lo quieres sacar de aquí, tal como está arriba llamándose, tendrías que fuera un callback para el caso de que vaya bien y otro para el que vaya mal. Y entonces, en vez de... y les podrías llamar aquí. En vez de tener esta línea, aquí diría, llamo a mi success callback y le paso questions en este caso. Y aquí llamo a mi error callback y le paso, por ejemplo, error.status. Vale, entonces, desde aquí afuera, yo tendría, vamos a intentarlo de una forma que se vea mejor. Tendría eso así. Y aquí es donde yo podría a lo mejor pintar yo que sé, cualquier tipo de diálogo que te permita mostrar un error, ¿no? Y entonces esta función no entiende de tema de red, pero sí sabe que puede o venir las preguntas o puede que venga algún error, ¿no? Carlos, ¿qué es el throw que has puesto ahí? Esa es la típica burbujita que te sale en la pantalla cuando hay un error, te sale como una cajita normalmente arriba a la derecha. Una cajita típica que te sale en rojo. Creo que viene de componentes gráficos que tienen eso. O sea, básicamente puedes implementar con un pequeño div que durante un momento está visible en la pantalla y luego se suele ocultar solo o tiene una X chiquita y lo oculta. Sí. ¿No? Término de éxito y error, vale. Okay. Bien, entonces, imagínate que ahora, además, cuando hay un error, tienes que ejecutar alguna otra acción que sea asíncrona también, ¿vale? Entonces, bueno, que al final puedes empezar a ver aquí funciones dentro de funciones que se llaman cuando las otras acaban y se hace bastante difícil de seguir el código. Entonces, la idea es esa. Entonces, lo de la promesa es una forma de que no haya tanta dificultad a la hora de leer el código, creando un objeto que es promesa. Esto empezó a implementarse en librerías, pues jQuery implementaba la suya, había una librería que se llamaba Q, que también te implementaba, hay un montón, o sea, había algunas que eran solo librerías para la promesa, y luego había otras grandes como jQuery que te implementaban la suya. Y hoy en día ya es parte del HTML5 y ya está en el navegador, soportado en la mayoría de navegadores, yo creo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué API tiene? Bueno, es un objeto que está diseñado para que lo uses con new, o sea, llamas new, y el objeto, y lo que recibe como argumento es un callback, pero solo es uno. ¿Vale? Y en ese uno tiene a su vez dos argumentos que son funciones que tú llamas cuando la cosa vaya bien y termine, o si algo va mal. Por ejemplo, en este código de aquí está creando, bueno, y new promise te devuelve un objeto promise. Entonces, lo que está haciendo dentro es que está llamando a setTimeout, que sabéis que setTimeout lo primero que recibe es una función y luego el tiempo en el que a partir del cual se va a ejecutar. Entonces, como resolve es una función, esto se va a llamar cuando pasen 100 milisegundos. A los 100 milisegundos va a llamar a resolve. Entonces, la promesa
va a estar como resuelta. O sea, un objeto promesa tiene una serie de métodos y tiene unos estados y un constructor. El constructor es eso, una función que le pasamos que tiene dos argumentos que son funciones también. Aquí vienen, en la MDN viene muy explicado. Entonces, la promesa tiene tres estados. Está pendiente, eso es según cuando la has creado y todavía ni se ha llamado a resolve ni a reject, está pending. Fulfill es cuando se ha cumplido la promesa, que alguien ha llamado a resolve. Y rejected es si se ha llamado a reject. Vale, entonces luego tiene unos métodos que son el objeto promesa, que son el then y el catch. Realmente el catch no es el mismo catch que cuando usamos throw y catch, pero la filosofía sí es la misma. Vale, vamos a ver aquí algún ejemplo. Bueno, luego tiene muchos más métodos. Podemos tener decir todos y lanzar un iterable con muchas promesas. Eso son cositas más avanzadas, pero vamos a ver ejemplos sencillitos. Por ejemplo, aquí tenemos un caso donde estamos haciendo una llamada Ajax con el mismo objeto que nosotros estábamos manejando antes. Pero lo que estamos haciendo en esta función es devolver una promesa. Estamos creando una promesa y le devolvemos. Fijaos que aquí está usando la arrow function, pero bueno, es igual, una función anónima. Está creando el objeto Ajax, está haciendo una petición a tal URL y luego lo que hace es, el onload de esto es lo mismo que suscribirse al LAD Event Listener. De hecho, para que no nos confundamos, lo voy a hacer yo por aquí. Usando Add Event Listener y así veis que es equivalente. Vamos a llamarle a esto get. Le pasamos una URL. Vale, y esa función nuestra va a devolver una promesa. Que entonces tiene el resolve, el reject, que son dos argumentos. Vale, aquí estoy definiendo el constructor de la promesa, llamando al constructor. Y entonces adentro vamos a tener como aquí el request. Aquí vamos a hacer el open de la URL que tengo arriba. Y entonces lo que puedo hacer es en request.addEventListener y decir, en el caso de load, lo que tienes que hacer es llamarme, y aquí le vamos a poner una función anónima como antes, que es lo que requiere. Y en esa función anónima lo que vamos a hacer es resolver, llamar a resolve, que es una función, pero le vamos a pasar el response text, como hacíamos antes. Y cogíamos eso. Para que veáis que el objeto request admite las dos formas, o a través de addEventListener, o bien sobreescribiendo onload y onError. Son totalmente equivalentes. Por lo que estoy viendo, vamos, no es que me sepa la documentación de memoria, pero entiendo que sí. Se ha caído. No, yo sigo yendo, vamos. Pero es que tengo como un mensaje. ¿Seguís viendo la pantalla? Sí. Ahora sí. Se había caído. Vale, entonces, lo que hemos hecho es que nuestra función get devuelve una promesa. Nosotros si... ¿Qué hace exactamente response test y status test? response text te devuelve lo que hayas traído del servidor como texto. ¿Vale? Y status text es cuando te da un error, entiendo que es el mensaje error que tenga asociado. Esto donde mejor lo vamos a ver es si yo levanto nuestro servidor. Vale, vamos a hacer eso.
y entonces le hacemos peticiones a ese servidor. Bien, está levantado aquí, entonces me voy a copiar todo este código de nuevo. Y lo ponemos en otra ventana, por ejemplo, aquí. Bien, vino de nuevo la función y entonces teníamos que, si yo llamo a get y le paso en la URL, creo que era así, questions. Sí. Ahí sí, lo que me devuelve es una promesa, ¿vale? Si yo pongo promise, me dice que está pending ahora mismo. Vale, esto es porque, a ver, en el estado está pending. Déjame ver que cargue esto un momento. Vale, eso está ahí. Entonces, creo que no debería de ser pending. Ay, otra vez me ha pasado lo mismo el otro día que no estoy llamando a send, ¿vale? Pues me viene muy bien el ejemplo. Fijaos que mientras que yo no llame a resolve o no llame a reject, la promesa se queda en un estado pendiente. O sea, ni ha ido bien ni ha ido mal. Simplemente está ahí, todavía no se ha cumplido la promesa. Es una promesa sin cumplir. Yo en esa promesa tengo la posibilidad de pasar callbacks para decirle cuando vaya bien, ejecútame este callback. ¿Vale? Y eso, cuando llamo a den, me devuelve otra promesa. Por eso es que, o sea, me devuelve, bueno, no sé si es otro objeto o es el mismo. Entiendo que será el mismo objeto, que podría ser una copia del objeto. ¿Vale? Después lo vamos a investigar eso. Y luego también puedo definir un callback para catch en caso de que algo va mal. Vale, y la cosa de esto es que yo puedo encadenar todos los den que quiera. Es decir, si yo pongo varias definiciones, llamo varias veces a den con varios callbacks, todos esos se van a ejecutar cuando la promesa se cumpla de forma ordenada. Es decir, primero ocurrirá este, después ocurrirá este otro, y así. Y entonces los puedo ordenar. O sea, yo podría, si quiero, poner un den ahí, y cuando acabo, como eso me está devolviendo un objeto promesa, podría poner otro den aquí. ¿Vale? Hacerle aquí pues lo que sea que tuviera que hacer como función. ¿Vale? Y aquí puedo encadenar otro den, porque cada vez que llamo a den, además de que se está guardando la promesa, me está devolviendo la promesa. Entonces, a nivel sintáctico, te es mucho más fácil leer aquí esto, porque lo ves como en el mismo nivel de indentación. No lo ves una función con otra, 2, 3, 4. ¿Vale? Puedes tener esa sintaxis a la hora de escribir, que lo lees más de una forma más humana. Pues pasa esto y entonces pasa esto y lo otro. ¿Vale? Entonces vamos a redefinir de nuevo cómo estaba definida la función get. Y cuando ya se ha hecho todo eso, vamos a llamar a send, que es lo que me estaba faltando. Vale. Vamos a usar var para que me deje.
Vale, fijaos que ahora me dice que la promesa 2 se ha resuelto y he pasado esto en el resolve. ¿Vale? Se está llamando resolve y está pasándole este dato que está aquí. Vale, yo ahora mismo lo he perdido porque se ha resuelto tan rápido que no me había dado tiempo a escribir un den. Entonces lo que vamos a hacer es, si yo, antes de hacer esto, o en vez de hacer esto a secas, encadeno aquí directamente un den, porque eso me devuelve un objeto promesa. El get, tal como lo hemos hecho, devuelve una promesa. Entonces yo podría hacer aquí, pasar un call cuando vaya bien, y pintarlo. Vale, fijaos lo que ocurre aquí. Yo llamo al get, que desde que lo llamo, enseguida está haciendo una llamada al servidor, porque pone dentro tiene un request.send. Pero acto seguido le estoy diciendo que como eso devuelve una promesa, le estoy definiendo qué quiero que ocurra después, que es un then. Realmente, si lo pensamos bien, si el get fuera síncrono, lo que hace por dentro, terminaría la ejecución y me resolvería la promesa antes de que me pase el control al then. Porque si es síncrono, hace todo lo que tiene que hacer aquí dentro y ya está. Entonces, la llamada que hay dentro al resolve estaría ocurriendo antes de que yo incluso pues ejecuto este segundo callback. Eso es si fuera síncrono, pero como es asíncrono, como realmente la llamada al servidor se dispara en otro flujo de ejecución diferente, entonces la máquina está dándole prioridad a esto que es la continuación de este flujo. En el flujo actual hay una llamada den y se le pasa un callback, entonces el den se está llamando inmediatamente. Entonces el efecto visual es que se ejecuta ese callback, pero ya con los datos que me han llegado del servidor. Si yo me voy al servidor y lo paro, ¿vale? Ahora no hay petición. Fijaros que ahora lo que va a hacer es definir un catch. Y vamos ahí a poner el error. Estando, la promesa se ha quedado, bueno, te la vuelvo como pending, pero en el momento ese ya la he ejecutado porque aquí está pintando error, ¿vale? Lo que pasa es que no me está devolviendo nada en el error. Vamos a decir que cuando le he definido la función get, nada, no le he pasado aquí, bueno, estoy pasando un request status text. Vamos a pasarle todo el objeto request entero. A ver cómo funciona. Y ahora una vez que lo tengo ahí entero, me va a llegar un request, vamos a ver qué cosas tengo ahí. Me podría haber dejado error también, pero lo he cambiado, entonces me está llegando un request. Solo por ver un poco que está llegando. Y aquí lo podéis presionar un poquito. Tiene un status 0, pues supongo que eso es el status que da cuando el servidor está caído. Sí, tiene pinta que cuando es un 0 está caído y eso lo vemos en el status, ¿no? Entonces podríamos cambiar esto y decir en nuestra función get, por ejemplo, enviar el status por aquí. Y ahora a la hora de capturarlo, podríamos decir el 500 es el típico cuando el servidor casca.
por ejemplo. Ah, ya le di para arriba. Ya fastidié la... Pero bueno, creo que la idea un poco la tenéis, ¿vale? Que en el catch tú pones aquellas funciones que quieres que se ejecuten cuando va algo mal. Y de hecho podrías poner múltiples catch. Imagínate que quieres tener un catch para cuando el status es 0, ¿vale? Y vamos a imaginar que el status 500 lo quieres poner en otro catch cuando ese haya tenido lugar. Porque a lo mejor aquí resulta que tú además del console log luego haces cualquier otra cosa indebida, ocurre cualquier otro error que no tenías previsto y entonces se lanza un error, ¿vale? Aquí lo estoy lanzando yo a propósito, pero bueno, vamos a poner que yo me equivoco en el punto y no lo pongo así con punto. O que ocurre algo asíncrono. Entonces, si vuelvo a encadenar otro catch, cualquier error que haya ocurrido en esa promesa, me lo debería pasar por aquí, ¿vale? Vale, fijaos que primero la promesa revienta porque, o sea, se rechaza porque el servidor está caído. Entonces, entra aquí y da un fallo porque no existe console log, que no está definido. Entonces, al fallar en esta gestión del catch, como hay otro después, me pasa el control a ese otro y lo gestiona. Tal, pues eso está muy bien cuando tiene asincronía y pues puede pasar algo que puede también a su vez lanzar un error. Lo capturas todo siempre al mismo nivel de indentación, no tienes que tener varios niveles de indentación. ¿Vale? Esto pasa tanto en el den como en el catch. Vamos a hacerlo ahora bien, de que le pongo el punto. Vale, fijaos que ahora no está petando en el primer catch, entonces el segundo no se ejecuta. ¿Vale? Lo que hace el get es que aquí la promesa se está rechazando, con lo cual entra en el primer catch, pero el primer catch no provoca ningún tipo de error, entonces no me pasa el control al segundo catch. En el caso del den, sí que te pasa el control al den todas las veces que haga falta. O sea, si yo pongo varios den, me los va a ejecutar todos ellos. Yo me vengo para acá y vamos a tener un sitio donde yo tuviera un den. Fijaos, ahí tengo un den y aquí voy a encadenar el otro. Ya te digo. Entonces, vale, al segundo den no le está llegando el texto. O sea, que en el primero. Porque eso es si... A ver... ¿Qué tengo que hacer en el primero para que me devuelva el texto al segundo? ¿Qué cosa? Return. Lo que te pasa a un den es el return del otro. Vamos a ver. Vamos a probar eso. Tendría sentido, ¿no? No, pero tienes que devolver el texto. No, Pero mira, tienes razón. Era así, yo no me acordaba, ¿vale? Te pasa... Te llama a los den, pero cogiendo como resultado lo que haya devuelto el otro. Y realmente tiene mucho sentido cuando, claro, cuando tienes llamadas que son asíncronas, si resulta que en el den haces cualquier otra cosa que es asíncrona, quieres que el otro den que viene después coja el valor del anterior. O sea, vas encadenando los resultados de las cosas anteriores. Claro, si lo que quiero es que me vuelva a llegar el texto, tendría que hacer un return del texto, sí. En vez de hacer foo, yo tendría que poner aquí que quiero seguir devolviendo el texto. Ya, ahora sí lo tengo dos veces, ¿vale? Lo que pasa que es cierto que cuando tú encadenas los den es porque normalmente es porque en el segundo también estás ejecutando algo que es asíncrono
y lo quieres tener dentro de otro den. O sea, no es muy habitual que tengas varios den cuando en realidad el flujo es síncrono, porque si no, pues lo sueles hacer todo ya en el mismo que tienes por ahí. Pero podríamos poner otro parámetro dentro del texto. O sea, te Podría- podría usar un poder para coger la primera pregunta, por ejemplo, y pasársela a una variable. Para que el primero nos dé todo y el segundo nos dé solo una pregunta. Sí, si quisiéramos, yo en el return puedo poner lo que quiera. Y lo que sea que ponga en el return va a llegar en el otro den. Pero es que la que... Sí. Lo más típico es que en el return, o sea, que en el den crees otra promesa y la devuelvas. ¿Sabes? Pero ¿qué sentido tiene poner return si entonces la de abajo depende de la de arriba? Entonces no es asíncrono. Bueno, o sea, si la de abajo va a depender del resultado del de arriba, y yo no No, voy a... el den, sí, los den así todo como están no son asíncronos de por sí. Simplemente es una forma de que puede ser más conveniente o menos. Es decir, acordaros que la sintaxis no define la asincronía. El hecho de que yo escriba funciones, objetos con una sintaxis o con otra, o sea que aquí encadene los den, que tal, eso no dota al lenguaje de asincronía. ¿Sí? Por defecto todo lo que yo haga es síncrono, a no ser que invoque a una de estas funciones que tiene naturaleza síncrona porque están implementadas asíncrona, como puede ser el send del objeto request o el set timeout o el set interval. Si llamo una de esas cosas sí se va a abrir otro flujo, pero no es porque como escribo yo el JavaScript, sino es porque Ok. esas funciones se han escrito de manera síncrona. Y eso solo lo de los den es para hacer lo que explicaste al principio de la función. O sea, para no estar escribiendo... Bueno, por si tienes para que el den... Imagínate que cuando mi petición ha llegado hasta aquí, vale, yo necesito hacer otra petición, que eso podría pasarte. Imagínate que tienes una API del servidor que es muy compleja y a la que yo recibo las preguntas, tengo que coger el identificador de una de ellas e ir al servidor a preguntar por otra cosa la que fuera, ¿vale? Toda una función dentro de otra función, sino que va haciendo... Sí, entonces imagínate eso, yo lo que puedo hacer es, va a ser la misma petición porque no tenemos más endpoint, pero podría ser otra, ¿vale? Le echas imaginación, piensas que aquí lo que necesito es llamar a otro sitio, porque he cogido tal valor que venía en la primera. Sí, entonces, como el get me devuelve otra promesa, yo lo que estoy haciendo es, primero, hago una petición asíncrona y cuando termina, cuando se resuelve, hago otra petición asíncrona, ¿vale? Y el valor lo estoy recogiendo aquí. De hecho, ahora tengo duda. El den es cuando se resuelva la promesa. Creo que aquí sería el texto lo que me va a llegar, que es la misma... Eso es. O sea, cuando encadenas varios den, aunque el return devuelva una promesa, el den lo que va a hacer es que me va a llamar aquí, pero con el estado de resolución de la promesa que es segunda, no de la primera. Que por eso es que es tan potente, porque yo encadeno un montón de promesas, si quiero. O sea, cuando se ejecute esta, la otra y la otra y la otra, y sin embargo mi código se lee de arriba abajo como si fuera síncrono. Vale, no tengo un callback dentro de otro callback, que me queda mucho más sencillo. Vale. O sea, si yo le estoy en el return dando un tipo que no es promesa, que antes lo habéis visto con un string, me lo pasa directamente aquí. Pero si luego, si en el return lo que hago es una promesa, es inteligente, está hecho implementado, bueno, inteligente, está implementado de una forma que cuando llame al den, va a llamar al den con el resultado de esa segunda promesa. No me va a pasar un objeto promesa por aquí. Vale. Entonces, como que si el resultado ve que es una promesa, ya te llama al den o al catch en función de lo que tengas que hacer. Y en resumidas cuentas es para que te sea más fácil leer el código. Vale. Carlos, ¿Sí? es que no me acuerdo ya, pero podríamos pasar los parámetros en la primera promesa y que solo se pase hasta la segunda de segundo.
Por ejemplo, test PP. Entonces, en la primera damos test y sobre test cogemos PP. Es que la API del DEN, si no me equivoco, te dice que solo tiene un argumento. Vale. Vale. Pues entonces ya está. Gracias. Nada, eso lo tenemos aquí cuando habla... Ah, bueno, tiene dos, ¿vale? Un fulfill o un rejected. Claro que si está complicada o rechazada, pero... Te dice aquí, a ver si en un... Vale, ahí te pasa un value y lo un rejected. No sé si viene con algún ejemplillo aquí. Si le puedes pasar dos callbacks. Puedes pasarle un value y un reason. Esto es como, entiendo que es como si hicieras el catch. Claro, que sería, el primer parámetro siempre vas a como asimilarse a fulfill, a resolve y la otra a reject. O sea, a ver, de todas maneras, el primer parámetro siempre es un callback con un argumento, no tiene dos, ¿vale? Tiene uno nada más. Vale, gracias. Yo en el DEN es que no estoy usando el segundo callback, solo el primero. Sí, es eso, que si no es una promesa te pasa lo que hayas puesto en el return, pero si lo es ya te da la promesa también resuelta. Vale. Gracias. Nada, que quería que viéramos algún ejemplito más que está en MDN, que te da usos de promesas. Bueno, aquí de hecho te viene explicado lo que estábamos hablando antes, de cuando tienes una función que recibe callback para el caso bien más, lo que hace, y después te da eso mismo, pero escrito con promesa. Sí, una diferencia grande es que en el formato que teníamos antes de callback, esta que es la acción no devuelve nada. Hace la acción, tiene sus callbacks y ya está. Cuando empiezas a usar promesas, esas funciones que disparan esas acciones asíncronas o potencialmente asíncronas, haces que devuelvan un objeto promesa, ¿vale? Y fuera es cuando tú puedes decir el den, y demás cosas. De hecho, el den, aunque la promesa ya se haya resuelto, creo que se ejecuta en el momento que lo defines, ¿no? Vamos a probar eso. Y así yo también aprendo. Aprendo y refresco. Si llamo al get, venga, lo hago así, pero defino un 3. ¿Vale? Como la llamada al servidor ha terminado ya, la promesa está como resuelta, ¿no? Entonces, si yo defino el den ahora, ¿qué pasará? Porque eso ya terminó, la ejecución ya terminó, ¿no? Es una cosa buena que tiene, es que aunque toda la ejecución haya terminado ya, en el momento en que yo defino el den, si se ha cumplido, se va a invocar. Y esta llamada al den, con este callback ha ocurrido de forma síncrona, porque ya toda la acción asíncrona había terminado, ya había vuelto del servidor, ¿vale? Y cuando llamo al den, pues directamente ejecuta el den y ejecuta el callback y esto ocurre de una forma totalmente síncrona. Entonces, ventaja que tiene lo de las promesas es que se ejecute antes o se ejecute después la acción, siempre tienes la misma sintaxis, la misma forma de leer y de trabajar con esa promesa. Que es muy interesante, ¿no? Si fuera de forma... si no es así, si esto no lo llevamos a nuestro código, de nuevo, veíais que todo esto lo hacíamos en la función del juego cuando teníamos un start. El start es cuando estábamos llamando a getQuestion y ocurría toda la acción ahí. Tenía que ocurrir justo en ese momento.
Si lo hiciéramos con promesas, a lo mejor no tenía por qué ocurrir el tema del procesado de la promesa en ese start. A lo mejor ocurría ahí, nos guardábamos el objeto promesa y a lo mejor cuando empezáramos a darle al clic del botón de jugar, podíamos ahí tener nuestro den o nuestro catch. O sea, te podías llevar la definición de eso a otro lado, si te compensa más de esa manera. O sea, digamos que te oculta un poco más o te simplifica el hecho de que sea síncrono o que sea síncrono. Al final todo esto es sintaxis suba. Vale, es una forma de intentar que sea más sencillo programar con tema asíncrono. Pero Carlos, ¿Sí? las promesas hace que visualmente parece que sea síncrono, pero realmente es asíncrono. Tú ten en cuenta que las construcciones sintácticas de JavaScript no definen síncrono o asíncrono. Entonces, por defecto siempre es síncrono. ¿Vale? Aunque yo tenga una promesa, no, las promesas no tienen que ver con síncrono o asíncrono. O sea, me defino por aquí una promesa nueva. Yo digo new promise, ¿vale? Y hemos dicho que recibe una función anónima. Y tiene dos argumentos. Tiene el resolve y el rejected. Vale, yo inmediatamente aquí puedo llamar a resolve sin nada más. ¿Vale? Entonces cuando llamo a promise, que si me imprime promise 4, me dice que ya está resuelta. Todo ese código ha ocurrido totalmente de forma síncrona. ¿Vale? Y si yo tengo otra función, pues tengo una función que solo hace un console log y lo que hago de nuevo en mi promesa es cuando la voy a resolver, bueno, hago primero la llamada a la función esta y después digo que ya está resuelta, ¿vale? Y en el resolve yo puedo pasar argumentos o no. Imagínate que le paso un 45. ¿Vale? Pues ves que se ejecuta inmediatamente foo, porque se está llamando aquí, y ves que promise 4 está resuelta. ¿Vale? Y si ahora yo le pongo un den, aquí me va a llegar un value, que cuando lo imprima va a ser 45. ¿Ves? Me imprime enseguida un 45, porque es lo que se pasó cuando llamamos a resolve. Entonces todo esto está ocurriendo totalmente síncrono. ¿Cuándo se convierte en asíncrono? Pues si yo lo que hago es esto. Vamos a hacerlo así. Le voy a poner después de 3 segundos. ¿Vale? Y cuando ocurra eso, es cuando voy a marcar esta como resuelta. No le va a pasar en este caso ningún argumento, ¿vale? Mira, ahora si yo pongo promise 4, me dice pending, ¿vale? Y después se ha ejecutado eso a los 3 segundos y ahora me dice resuelta. Pero una cosa, yo no puedo hacer una promesa y a la vez que el código esté haciendo otra cosa. O sea, puedo pedir una promesa y mientras se resuelve hacer otra cosa. Correcto. A ver, la idea de las promesas es que tú tengas esa ilusión, que tú creas o que tú es darte la ilusión de que mientras aquello está haciendo algo, tú tienes ese objeto a tu disposición para preguntarle con el den o con el catch o lo que sea y te olvidas, ¿vale? Es lo que fire and forget, dispara y te olvida. Entonces tú haces new promise, ahí se ejecuta lo que esté ejecutándose, a ti te da igual si es síncrono o asíncrono y lo demás sigue ejecutándose. Desde que haces new promise, la línea siguiente se va a ejecutar inmediatamente. ¿Qué pasa? Que si lo que hay dentro es código síncrono, en realidad, aunque tú tengas la ilusión de que aquello va a estar haciendo algo en paralelo, no lo va a hacer. Primero va a hacer todo lo que tenga dentro de la promesa, si es código síncrono, y después la otra línea.
La ventaja es que tú ya no tienes tanto que pensar en si es síncrono o no. ¿Sabes? Tú tienes una API unificada que es siempre la misma y que tú en cualquier momento dices then y ese then sabes que se va a ejecutar si la promesa está resuelta. ¿Vale? Y te da igual si es síncrono o es asíncrono. Pero esa es la idea, esa es la idea. Mira, yo hice algo que en algún momento estará cumplida o no, o estará rechazada, o a lo mejor se queda pendiente por vida. Porque si Porque yo... ¿eh? ese den yo lo podría tener en cualquier lado y cuando se haga la promesa ejecuto ese den. Exactamente. Como lo estuviera esperando. Y en Yo la pudiera otra- poner... Sí, el den lo puedes definir en cualquier sitio del código. Siempre y cuando tengas acceso a ese objeto promesa, ¿vale? Ok. Carlos, y Ujú. otra cosa de promesa asíncrona sería cuando hacemos una petición a una API, por ejemplo. Claro, porque las peticiones a API son asíncronas, o bien haces el objeto que hemos visto XML HTTP o la API Fetch, que os la voy a enseñar ahora, o un WebSocket, o mil cosas más que son que sí que son asíncronas las comunicaciones con el servidor. Porque si no fueran asíncronas, lo que pasaría es que en el segundo, a lo mejor, que tarda la petición, una petición normalita a un servidor que ha sido una base de datos y que va bien, puede tardar 100 milisegundos a lo mejor. Imagínate que en lo que lee un dato va y viene a internet, no sé qué, o menos o más. Pero bueno, normalmente si la cosa va bien, alrededor, por debajo de los 200 milisegundos o así. Pero si va mal, igual tarda 5 segundos. Pues eso te dejaría el navegador totalmente congelado, sin poder clicar en ninguna cosa, hasta que terminara el servidor. Se quedaría totalmente congelado el navegador durante ese tiempo. Claro, la experiencia de usuario sería muy mala. Todo este rollo de asíncrono se hace para que la experiencia de usuario sea buena. Entonces, lo importante que veis es que estas construcciones de lenguaje no te marcan que sea síncrono o que sea asíncrono. Más bien es lo que llames adentro, si la han implementado como síncrono o no, como set timeout, que sí que es asíncrono de verdad. ¿Sí? Si queréis podemos implementar un pedacito de lo que sería una promesa nosotros. ¿Cómo sería el código de este constructor, por ejemplo, de la promesa? Si eso os ayuda un poco a entender cómo pudiera estar hecho esto por dentro. O lo hacemos en otro bloque teórico en la siguiente sesión, si queréis, hacemos una promesa nosotros, con JavaScript y así, nuestra propia librería de promesas, ¿sí? Sí. Así veis que no la desmitificamos un poco y vemos cómo está hecho. Pues las otras cosas que quería contaros eran sobre la API Fetch, que usa promesas, pero si queréis, como ya es bastante tarde, hacemos una parada y os lo cuento después. ¿Sí? Vale. Ok. Comemos y venimos. Sí, de esta parte, ¿alguna otra pregunta relacionada con justo este código que hemos estado viendo? También me gustaría hacer una cuestión, cuando hemos hecho lo de QI Visual 45, me ha quedado una duda, porque cuando has hecho la promesa ha dado Visual igual a 45 y luego cuando hemos hecho el den ha sido Visual undefined. Porque una vez que ya se ha ejecutado la promesa ya nada, no podemos volver a entrar. Al Resol no le ha pasado ningún parámetro, ya se sabía cuál se parece. Ah, vale, porque en el den ya habíamos definido Visual llamando, pero sin privada. Vale, gracias. Sí, es que he definido diferentes promesas. Cada vez que digo new promise, estoy creando un objeto promesa diferente. Entonces tengo aquí un mira, aquí es cuando le pasé un 45, aquí es cuando no le pasé nada y llamé directamente a resolve. Por ejemplo, si la promesa nunca llama a resolve ni a rejected, ¿vale? Cuando yo... menudo mezcla de nombres, ¿no? Vale, esta va a estar pending siempre y nunca va a llamarse ni al den ni al catch. Porque, como veis, su código está vacío.
También te puede ocurrir que tengas código de una promesa que no se ejecute nunca, entonces, pero para eso tienes más métodos que los puedes trabajar. Por ejemplo, o le pasas un iterable, tienes métodos que dentro de las promesas te permiten trabajar con eso. Bueno, y tú directamente también puedes llamar a resolve y a reject, que eso se me había olvidado contarlo, pero yo puedo decir en esta promesa, puedo poner resolve, a ver, si no acabo de patinar. Ah, pero es cuando haces un... Vale, eso es un constructor, perdón. Perdón, ya decía yo que no me sonaba. Eso es cuando tú quieres que te dé una promesa resuelta, con estado resuelto ya. En vez de decir new promise, dices promise resolve. Y eso te da una promesa resuelta. Que bueno, que si luego si llamas al then se va a ejecutar. Ahora no puedo... Esto lo he usado alguna vez, pero no tengo ningún ejemplo bueno en por qué a veces quieres crear una promesa resuelta. O sea, un caso donde sí me pasa es testing, ¿vale? Cuando quiero testear, si mi código está usando promesas para el tema del backend y demás, y yo lo quiero suplantar, lo quiero imitar en un test, pues lo que hago es que me creo ya una promesa con resolve y el value. Y entonces eso ya me imita todo el rollo de que estuviera yendo al servidor y resolviendo la promesa. No sé si fuera del caso de testing lo he usado en algún sitio más. Bueno, ya veis que también que se me olvida un poco la API y demás. Por ejemplo, el finally... bueno, aquí es que, claro, cuando veis cosas que son en el prototipo, esto es que la instancia del objeto tiene esos métodos. Y si no está en el prototipo, es que son métodos que lo usas poniendo promise tal cual y el método. O sea, prototipos son aquellos que vas a tener disponibles en ese objeto que te ha devuelto cuando has hecho el new. Si yo hago new promise, vale, aquí le paso una función, pues si no se queja. Vale, SP sí que tiene definido el catch, como veis, el finally y el then. Luego el raise, reject y resolve no, porque esos son métodos estáticos, son métodos que solo están accesibles cuando yo digo promise.resolve, por ejemplo, y eso lo que me devuelve es una promesa. Vale, es otro método constructor de promesas, que le puedo poner lo que sea, ¿vale? Como valor de resolución. Entonces tenemos el más típico, el que vamos a usar casi siempre, es el new promise, pero luego tenemos estos métodos por si necesitamos para ciertas cosas crear una promesa que ya no tenga el estado pendiente, sino que el estado ya sea resuelto o sea rechazada. ¿Vale? Y luego el finally que tenéis por aquí es lo que le pasa a una promesa. Si yo defino finally es que tanto si va bien como si va mal, quiero que llamen a este método. Por fin. Ah, esa está pending forever porque no le he puesto nada. Si eso se lo hago a cumplida, ¿vale? A ver. Ahí sí se pinta. Bueno, en la otra no se pintaba en la P porque como es una promesa que no se va a resolver nunca, ni a rechazar, se queda en pending y el finally no se llama tampoco. Y lo del all es porque tú le puedes pasar un array de promesas. Entonces cuando termine todas, te devuelve el control. Si tú quieres que... Aquí seguramente vendrá algún... Mira, aquí tenéis una promesa resuelta, por ejemplo. Curiosamente, la promesa 2 es un entero, o sea que se traga cualquier cosa. Luego hay una promesa que sí es asíncrona de verdad, porque hay un timeout. Y entonces hay una construcción, un método estático de promise, que es este, el all, donde le pasas todas las promesas en un iterable, en un array. Y entonces este then se va a ejecutar cuando haya terminado de ejecutar todas las promesas y lo que te va a dar es
un array donde ha ido recogiendo los resultados de todas las promesas que has tenido. Pero esto también es práctico, ¿sabes? Si tengo que hacer, imagínate, 4 llamadas a no sé dónde, no sé qué cálculo que puede ser asíncrono y tal, y quiero que todo eso, cuando ya termine todo, absolutamente todo, procesarlo. Pues lo tienes aquí. Esto es bastante cómodo también. Pero si queréis pensar dudas y la siguiente sesión de la tarde vemos o repetimos lo que haga falta, ¿vale? Vale.